Continuamos nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar reflexionando en los capítulos 6, 7 hasta el capítulo 8, verso 5. Hoy vamos a estar cubriendo Apocalipsis 6, 1 hasta el 8, 5, los 7 sellos. We're walking through Revelation and today we're going to talk about chapter 6, 7 and beginning of chapter 8. From chapter 6 verse 1 to chapter 8 verse 5, the 7 seals. I'm not going to read the whole thing. We're going to be reading chapter 6 verses 1 to 17. And as you will be reading the first 7 verses in English, and I'll be reading the rest of the chapter in Spanish. Vamos a estar leyendo capítulo 6. No voy a leer el capítulo 6, 7 hasta el 8, solo el 6, versos 1 al 17. Así va a ser leer la primera parte del capítulo en inglés y yo voy a leer la segunda parte en español. Ashley, por favor. I watched as the Lamb opened the first of 7 seals. Then I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, "Come." I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. When the Lamb opened the 2nd seal, I heard the 2nd living creature say, "Come." Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given the power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. When the Lamb opened the 3rd seal, I heard the 3rd living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, 2 pounds of wheat for a day's wage, and 6 pounds of barley for a day's wage. And do not damage the oil and the wine. When the Lamb opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th living creature say, "Come." I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given the power over 1/4 of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que el Señor bendiga su palabra. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, háblanos a través de ella, y permite, oh Dios, que podamos escuchar el mensaje de tu palabra y responder apropiadamente a lo que tu palabra dice a nuestras vidas. Lord, thank you for your word, that we may receive this word and respond to it in a way that's appropriate to the message you're giving us today through your word.
santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lord, thy word is truth. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. We know we're going through very chaotic and violent times. And the problem is not just the pandemic. I mean, the pandemic is a big problem. I'm not a denier. But I think what's important for us to keep in mind and to understand is that even though the pandemic is a big problem, the pandemic only makes worse something that was already bad. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos caóticos, tiempos violentos. Y sí, la pandemia es parte del problema, pero la pandemia no es todo el problema. La pandemia hace peor una situación que ya estaba mal, una situación que ya es mala. Si nosotros prestamos atención, vamos a darnos cuenta, miramos a nuestra historia, miramos a nuestra sociedad, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los problemas que nuestra sociedad enfrenta vienen de la violencia y de la maldad que los seres humanos practican unos contra otros. La mayor parte de los problemas que nuestra sociedad enfrenta vienen de la opresión, vienen de la injusticia, de la maldad que los seres humanos practican unos contra otros. If we look carefully, if we pay attention to our situation, if we look at our society, if we look at history, we will realize that most of our problems, many of the problems, perhaps most of the problems that we face as a society come from the violence and the evil that humans practice against each other. I mean, we watched in shock on our TV screens the killing of George Floyd. Nosotros vimos hace unas semanas, hace unos meses, contemplamos en shock el asesinato en nuestras pantallas de televisión de George Floyd. Hemos visto la violencia racial explotando en las ciudades de Norteamérica y alrededor del mundo. We've seen this racial violence just taking over the cities in North America and the rest of the world. And we've seen violent protests in Hong Kong against political oppression. Hemos visto recientemente las protestas violentas en Hong Kong en contra de la opresión política. Y estos son solo algunos ejemplos de los meses de las semanas recientes. These are just a few examples of recent months, of recent weeks. If we keep looking into history, we'll keep seeing much worse. And these are some of the questions that we ask. Where is God when all of this is happening? Will human beings ever be able to reconcile their differences and build a society of justice and peace and prosperity? Will we see ultimate justice one day? Why should we continue to be good? Why should we remain faithful to God in a world where it seems like only those who are corrupt and evil seem to get ahead? Miramos al mundo y es natural hacernos estas clases de preguntas. ¿Dónde está Dios cuando estas cosas suceden? ¿Alguna vez, en algún momento, los seres humanos vamos a poder reconciliarnos y restaurar y sanar nuestra sociedad? ¿Será que algún día habrá justicia definitiva? ¿Y por qué debemos seguir siendo buenos y permanecer fieles a Dios en un mundo, en una sociedad donde parece que solo aquellos que son malos y corruptos son los que salen adelante y son los que les va bien? Y estas son tal vez algunas de las preguntas que los hermanos en Asia Menor se hacían cuando Juan escribió el Apocalipsis. You know, this is probably some of the kind of questions
that the Christians in Asia Minor were asking themselves when John wrote the book of Revelation. And John writes the book of Revelation to remind them that despite the chaos that we see in human history, history is in God's hands. El apóstol Juan le escribe a los hermanos en Asia Menor hace 2000 años porque ellos estaban viendo el caos que Roma estaba trayendo al mundo, la opresión, la injusticia. Y el apóstol Juan escribe el Apocalipsis para darles esperanza, para recordarles que a pesar del caos que vemos en la historia humana está en las manos de Dios. Despite the chaos that we see in human history, history is in God's hands. God cares about those who are loyal to Him. And God Himself will bring justice to this world. This is the message and the vision of the seven seals. El apóstol Juan nos da el mensaje de la visión de los 7 sellos para recordarnos que la historia humana está en las manos de Dios. Que Dios tiene cuidado de aquellos que son fieles a Él. Y que Dios mismo, un día traerá justicia definitiva y justicia perfecta a este mundo. The vision of the 7 seals presents us with a general overview of human history. It tells us that we see violence and injustice and death throughout human history because God, in His sovereignty, has allowed humans to pursue their own evil desires. Now, this may sound strange to you, but it is the Lamb, it is Christ who opens the seals. At the same time, it's human evil that it's unleashed upon the world when the seals are open. So God in His sovereignty allows humans to do what they want and delivers them to the consequences of their own actions. La visión de los sellos nos recuerda que Dios, en su soberanía, permite que los seres humanos sufran las consecuencias de su propia violencia y de su propia injusticia y de su propia maldad a través de la historia humana. Esto tal vez nos parece extraño, pero Dios es soberano, nos dice Juan en el Apocalipsis. Es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que desata los sellos del libro. Pero cuando vemos que los sellos son desatados, es la maldad, es el egoísmo, es la violencia humana la que se desata sobre la tierra. De manera que Dios, en su soberanía, permite que los seres humanos hagamos lo que queremos hacer y Dios nos entrega a las consecuencias de nuestras propias acciones. La historia humana es un desastre por causa de nuestro propio egoísmo, por causa de nuestra propia ambición. Le hemos dicho a Dios que nos deje solos, que nos deje en paz, para poder buscar satisfacer nuestros propios deseos. Y Dios nos entrega a las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones. You know, human history is a mess. But it's a mess because of our own selfishness. We have told God to leave us alone so that we can pursue our own desires. And He has delivered us to the consequences of our own actions. This is God's judgment on a wicked world. You know, the first of the 4 seals unleashed the 4 horsemen of the apocalypse. And despite what you may think, the 4 horsemen of the apocalypse are not demons. This is not supernatural evil sent by God. These 4 horsemen represent the cycle of human violence throughout history. En la visión de los sellos vemos los primeros 4 sellos representan los 4 jinetes del Apocalipsis. Y contrario a lo que algunos de ustedes piensen, los 4 jinetes del Apocalipsis no son demonios enviados a destruir la tierra.
Los 4 jinetes del Apocalipsis representan el ciclo de violencia humana a través de la historia. El primero de los jinetes representa el deseo de conquistar. El segundo representa guerra y violencia. El tercero representa hambre, inflación, colapso económico, pobreza. Y el cuarto representa muerte indiscriminada, muerte física y muerte espiritual. Y este es el punto también, donde la misma naturaleza se vuelve en contra de nosotros, los seres humanos. Juan habla de personas siendo devorados por las bestias salvajes. Es el ciclo de violencia que vemos a través de toda la historia humana, impulsado por nuestra ambición, por nuestro deseo de conquistar, por nuestro deseo de tener más. The four seals of the unleash the 4 horsemen of the apocalypse. And these horsemen represent the cycle of violence throughout history. The first horseman represents the desire to conquest. The second one, violence and war. The third one represents famine, inflation, and economic injustice. The fourth represents widespread death, both physical death and spiritual death. And it's interesting, this is the point where nature itself turns around and bites us back because of our selfishness and our evil. John mentions people being eaten by wild animals as one of the consequences of the 4th horseman. Desire to conquest, war, famine, death. This is an all too familiar cycle in human history. Deseo de conquistar, guerra, hambre, muerte. Este es un ciclo familiar a través de la historia humana. Los seres humanos tenemos un deseo de conquistar, de tener más, de alcanzar más, de someter a otros bajo nuestro poder, bajo nuestra autoridad. Y si nosotros perseguimos ese deseo de una manera obsesiva, acabamos causando violencia a otros y dejamos un camino, un rastro de destrucción y de injusticia. Desire to conquest, war, famine, death. This is what we do. This is not what God does. This is what we do. Because we humans are driven by a desire to conquest. There's a legend that says that Alexander the Great, when he got to the ocean, he cried. He wept because there was no more land to conquer. A desire to conquer, to achieve more, to submit others under our power. And when we pursue that desire to conquer, obsessively, we do violence to others. We create destruction and injustice in our path. History is full of examples of this. The Christians in Asia Minor had seen what Caesar and Imperial Rome had done to the rest of the world. And we, in the 20th century, we can look at what Lenin and what Stalin did in the Soviet Union. What Hitler did in Europe. What Castro did in Cuba. What Maduro is doing in Venezuela. La historia humana está llena de ejemplos como este, que representan este ciclo, el deseo de conquistar, de tener más, de oprimir a otros, que trae luego violencia, guerra, conflicto armado, escasez y muerte. Los cristianos en Asia Menor vieron lo que Roma hizo con el resto del mundo. Y si miramos al siglo XX, vemos lo que Lenin y lo que Stalin hicieron en la Unión Soviética, lo que Hitler hizo en Europa, lo que Castro ha hecho en Cuba y lo que Maduro está haciendo en Venezuela. La ambición y la violencia humana no se aplica solo a sistemas políticos,
Las corporaciones más grandes del mundo tienen talleres de explotación en los países subdesarrollados porque quieren expandir sus imperios financieros. Los carteles de la droga asesinan personas porque quieren expandir su imperio de crimen. Y la gente en la oficina apuñala por la espalda a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, porque quieren tener mejores posiciones. This ambition, this violence does not apply only to political systems. We have major corporations running sweatshops so that you can have your iPhone, because they're trying to expand their financial empires. We have drug cartels killing people because they're trying to expand their criminal empires. And we have people in the office, stabbing their own colleagues in the back because they want to get ahead. So the four horsemen of the apocalypse represent human evil causing human pain throughout human history. Los cuatro jinetes del apocalipsis nos recuerdan la maldad humana causando dolor en la raza humana a través de la historia humana. Y el juicio de Dios sobre una sociedad que le ha dado la espalda, sobre una sociedad que se ha alejado de Él, es dejarnos experimentar las consecuencias de nuestra propia maldad y de nuestro propio egoísmo. The four horsemen represent human evil, causing human pain throughout human history. And God's judgment on a society that has turned away from Him is to let us experience the consequences of our own evil and our own selfishness. This is His sovereign design. But this is only temporal justice. Some people would say this is not even true justice. Because the reality is that if God does not intervene at some point in human history, this cycle of ambition and violence will never end. The reality is that the pain and suffering that human evil brings upon the world, it's unfairly distributed. Because the poor and the righteous and those who love God, those who love justice and honor God, are the ones who tend to suffer the most in this world. La justicia, el juicio que vemos a través de los cuatro jinetes, es solo una justicia, un juicio temporal. Algunos tal vez dirán que ni siquiera es justicia propiamente dicha. Porque si Dios no interviene en la historia humana, este ciclo de violencia y de abuso y de maldad no terminará nunca. Y la injusticia y la maldad que nosotros los seres humanos producimos en la tierra no está igualmente distribuida. Porque ¿qué resulta? Resulta que la gente que más sufre las consecuencias de la maldad humana no son los poderosos, sino los pobres, los débiles y los justos. La gente de principios, la gente de integridad, la gente que teme a Dios y honra a Dios, esos son los que acaban sufriendo más intensamente las consecuencias de la maldad humana. So the question is, will God bring ultimate judgment to the evil people of this world? Will God vindicate His people one day and bring ultimate justice to the world? La pregunta que nos hacemos, ¿traerá Dios algún día justicia sobre la tierra? ¿Algún día reivindicará Dios a su pueblo? Y esta es la pregunta que vemos que se hace cuando se abre el quinto sello. This is the question we see when the fifth seal is opened. How long, O Lord? Ask the Christian martyrs in heaven. How much longer do we have to wait for you to bring justice, for you to vindicate your people, for you to punish those who have shed innocent blood for their own ambition? La pregunta que hacen los mártires cuando el quinto sello se abre,
Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo traerás justicia sobre la tierra? ¿Cuándo vas a reivindicar a tu pueblo? ¿Cuándo vas a juzgar a aquellos que derraman sangre inocente por causa de su propia ambición? Y la respuesta a esta pregunta la vemos cuando el sexto sello se abre. The answer to the question, we see it when the sixth seal is open. And I watched when he opened the sixth seal. And there was a great earthquake. And the sun turned black. And the moon turned blood red. And the stars in the sky fell on the earth. As figs drop from the fig tree when it's shaken by a strong wind. And the heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from his place. And the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, everyone else, slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. And they called them out to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath has come. El sexto sello nos dice que Dios traerá justicia sobre la tierra. Y cuando él abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, y la luna se puso roja como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron, como caen los higos cuando se sacude la higuera por un fuerte viento. Y los reyes de la tierra, los grandes, los poderosos, se ocultaron en las cuevas. Y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero y de aquel que está sentado sobre el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Who can stand? Who can stand? Who can withstand the wrath of God? The judgment of God. The prophets Isaiah and Joel refer to this day of final judgment. Isaiah 34:4 and Joel 2:31. Joel calls this the great and dreadful day of the Lord. This is the day when God will rip the heavens open and show up in person to bring judgment on a wicked world that has refused to acknowledge him and has decided to pursue their own selfish desires. Los profetas Isaías y Joel, Isaías 34:4, Joel 2:31, hablaron de este día de juicio, el día final del juicio del Señor. El día cuando el Señor, Joel llama este día el día terrible del Señor. El día cuando el Señor abrirá los cielos, rasgará los cielos y aparecerá en persona para juzgar a los habitantes de esta tierra que se han negado a reconocerle como Señor y han decidido seguir sus propios deseos egoístas. It will be a day of reckoning. It will be a day of terror for the wicked. A day that words cannot fully describe. Será un día de terror para los malvados. Un día que las palabras no pueden describir. Yes, there's a lot of people out there saying, well, will God ever show up and finish all this evil and injustice that I see in the world? And the answer John gives us here is yes, he will. But if you have spent your life ignoring God and rejecting Christ, you are not going to like that day. A lot of people say they do not believe in God because there is so much injustice in the world. Well, let me tell you something. The day God shows up and brings his justice into this world, you're going to shit your pants. Mucha gente dice que no cree en Dios porque hay mucha injusticia en el mundo. Juan nos dice en el Apocalipsis, Dios traerá justicia sobre el mundo. Va a ser un día terrible. Va a ser un día de juicio. Va a ser un día de venganza.
para Dios sobre aquellos que le rechazaron, sobre aquellos que asesinaron a su Hijo Jesús y sobre aquellos que ignoraron a Dios y decidieron seguir sus propios deseos. Now, if the day of judgment is so terrible, who will be able to stand on the great day of the Lord? Who will be able to withstand the day of God's judgment? And that's the question that we find at the end of chapter 6. Si el día del juicio de Dios va a ser tan terrible, ¿quién será capaz de soportarlo? ¿Quién será capaz de estar delante de Dios en el día del gran juicio? Esa es la pregunta que vemos al final del capítulo 6. Y la respuesta nos la da Apocalipsis en el capítulo 7. The answer to that question is given in chapter 7. John hears the angels of heaven calling out and sealing those who belong to God, so that God will protect them from His judgment upon this wicked world. El apóstol Juan escucha a los ángeles del cielo llamando y sellando a los escogidos de Dios, aquellos que pertenecen a Dios, de manera que Dios los protegerá en el día del gran juicio. El mensaje que Juan le está diciendo a la iglesia es: ustedes no tienen nada que temer si ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes no tienen nada que temer si ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. This is the message of John to the church. You have nothing to fear if you belong to Christ. You have nothing to fear if you have been sealed by the Holy Spirit of God. John told the Christians in Asia Minor, and this message is for us as well, that the powerful of this world can persecute the church of Christ. That the powers of this world can even kill us for being Christians. But on the last day of God's judgment, those who belong to Christ will have nothing to fear. El apóstol Juan nos recuerda, les dice a los hermanos de Asia Menor, y ese es el mensaje para la iglesia de hoy también, que los poderes de este mundo pueden perseguir a la iglesia, que los poderes de este mundo pueden incluso asesinar a los cristianos por ser cristianos, por su testimonio. Pero que en el día final del juicio de Dios, cuando el Señor aparezca a juzgar a los vivos y a los muertos y a traer justicia sobre la tierra, aquellos que pertenecen a Cristo no tienen nada que temer. Aquellos que tienen el sello del Dios vivo en su frente no tienen nada que temer. Those who belong to Christ, those who have been sealed with the Holy Spirit, you have nothing to fear. Your life, your soul are in the hands of God. Nuestra vida, nuestra alma está en las manos de Dios. And John calls the church to persevere, to remain faithful, even in the face of hostility, harassment, and even death. This is how we, the people of God, conquer. We do not conquer through selfishness and ambition and violence. We do conquer with humility and sacrifice and suffering, because we follow the Lamb. El apóstol Juan nos llama a perseverar, aún enfrentando dificultades, problemas, persecución y aún muerte. Porque esa es la manera como nosotros vencemos. Nosotros, el pueblo de Dios, vencemos. No vencemos a través de egoísmo, a través de ambición, a través de violencia, sino vencemos a través de la humildad, de sacrificio y de sufrimiento, porque seguimos al Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo. Somos llamados a perseverar porque tenemos esperanza. La esperanza de que Dios traerá justicia y juicio a este mundo. La esperanza de que Dios va a reivindicar a su pueblo. La esperanza de que nuestras vidas y nuestras almas le pertenecen a Dios y estamos seguros en Él.
la esperanza de que a través de la justicia de Cristo vamos a poder estar delante de Dios en el día final vestido de ropas blancas. We're called to persevere. We're called to endure because we have hope. Hope that God will bring judgment and justice to this wicked world. Hope that God will vindicate his people. Hope that our lives and our souls belong to God and are secure in him. Hope that through the righteousness of Christ, we will be able to stand before God with white robes on the last day. For those who belong to Christ, the last day will be a day of celebration. Because God will finally have brought justice to the world and accomplished his purposes for this world. Para aquellos que pertenecen a Cristo, el gran día del Señor será un día de celebración. Porque finalmente Dios habrá traído justicia y cumplido sus propósitos en el mundo. Sí, algunos de nosotros tendremos que pasar por sufrimiento. Algunos de nuestros hermanos y hermanas tendrán que pasar gran tribulación. Pero sabremos en aquel día que valió la pena perseverar. Yes, some of us will have to go through intense suffering. Some of our brothers and sisters in Christ will have to go through great tribulation. But when the day comes, we will know that it was worth it. And after this, I looked, and there before me there was a great multitude that no one could count, from every tribe and from every nation and from every people and from every language, standing before the throne and before the Lamb. And they were wearing white robes, and they were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." And they are before the throne of God, and they serve him day and night. And he who sits on the throne will shelter them with his presence. And never again will they hunger, and never again will they thirst, and the sun will not beat down on them. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd, and he will lead them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes. Después de esto miré y aquí una gran multitud de gente, una multitud que no se podía contar, de gente de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: "La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero". Y ellos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Y el que está sentado en el trono los cubre con su presencia. Y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oremos. Father, thank you for your word. Yes, there is violence in this world, and evil, and wickedness, and selfishness. But you will bring justice. And those who are sealed by your Holy Spirit, with your Holy Spirit, those who belong to you, have nothing to fear. Because the powers of this world they can make fun of us, they can mock us, they can reject us.
They can harass us. They can even kill us. But our lives and our souls are in your hands. And we will stand before you on the last day through the righteousness of Christ. That is our hope. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque sabemos que hay maldad y egoísmo en el mundo. Pero tu palabra nos recuerda que tú traerás justicia, que será un día de justicia total y terrible para los malvados, pero que tu pueblo, aquellos que te pertenecen, están seguros en ti. Permítenos vivir cada día con esa esperanza, la esperanza de que tú traerás justicia y la esperanza de que aún cuando los poderes de este mundo nos persigan y nos ataquen y se burlen de nosotros y aún nos torturen y nos maten, un día estaremos delante del trono del Cordero para siempre. En el nombre de Jesús.